Habíamos quedado la clase anterior hablando de mapas. Entonces, habíamos dicho que hoy íbamos a trabajar el mapa más sencillo posible, que es ese que están viendo en la pantalla. Entonces, esto en específico es el mapa logístico. En lo cual ya les conté bastante. Este es el mapa más sencillo para todo efecto práctico. Que presenta caos. Básicamente vean que va a ser una función de R y de X, donde entonces va a ser igual a R de X por 1 menos X, que es lo que tenemos ahí. Esta va a ser la función más sencilla que presenta caos. El dibujo que estamos viendo aquí, su nombre técnico es el diagrama de bifurcación. Porque entonces para poder estudiar este mapa, lo que solemos verlo es como xn más 1 igual a r por 1 menos x de n por xn. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos iterando. Partimos de un x0, que usualmente es, ¿verdad?, un valor inicial random, ¿verdad?, aleatorio. Y hacemos varias iteraciones para estudiar el mapa, su comportamiento. Esto que está aquí, como les digo, se llama un diagrama de bifurcación, donde estamos viendo el xn más 1 contra el valor de r. Aquí el único parámetro que hay es r. Entonces, lo único que podemos modificar en esta ecuación es el valor de r. Entonces, al decir que este presenta caos, vamos a decir que para ciertos valores de r tiene caos, para ciertos valores de r no. Entonces, es nuestra predicción, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a decir que podemos hacer predicción para ciertos valores de r. Ese es el dibujo que estamos viendo aquí. Aquí va R y aquí va X. Estamos haciendo, en este caso, vean que donde dice el número de puntos, estamos haciendo 600 iteraciones. Y solo estamos dejando el último valor. Lo que está ahí ploteado es el último valor, ¿verdad? Es, de alguna manera, o los últimos valores. Probablemente estamos viendo, más bien, alrededor de 600 valores. Sí, más bien es al revés. Estamos punteando 600 valores, podríamos puntear más. Vean que, por ejemplo, para esto sería 2.9, vean que para 2.9 todos los valores, los 600 valores, caen todos en un mismo valor. Hay un único punto. Entonces ahí estamos diciendo que no hay caos, ¿verdad? Usted puede predecir que siempre, esta ecuación te lleva a ese punto. Vean qué pasa aquí. Por ejemplo, para 3.2. Para 3.2 tenemos dos valores. Ahí no hay caos. Igual podemos predecir, ¿verdad? Para unos ciertos casos, los puntos caen arriba y para unos ciertos casos cae abajo. Vean que va pasando lo mismo. Aquí igual por 3.5. Ahí por 3.5 pasa lo mismo. Hay 4 valores. ¿Sí? Pero vean qué pasa cuando ya me voy acercando aquí. Ya se vuelven estos espacios totalmente rellenos. Entonces, donde están estos espacios totalmente rellenos, ya sabemos que ahí existe el caos. No podemos hacer ninguna predicción. Y como les decía, no ocurre de forma ordenada. Algunos puntos caen aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí. Sin importar el valor de R. Veámoslo. Esa es la ventaja de este documento, que podemos
hacerle zoom en específico. Vean qué pasa si al lugar de empezar en 2.9, que es el que tenemos ahí, empecemos más cercano, hagamos un zoom. Por ejemplo, vean que por aquí, por 3.6, parece que hay caos. Digamos que en 3.5. Entonces, empecemos en 3.5. Esto es una función de un sistema dinámico, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, ven, aquí empezamos en 3.5. Van viendo estos bloquecitos donde ocurre el caos. Vean si más bien ahora hacemos un zoom y lleguemos hasta ahí, como hasta 3.65. Oh, 3.65. Entonces, ¿ves? Perdón, se pone un poquito lento. Cuando lo estamos proyectando. Entonces ven ahí llegando a 3.65, ¿verdad? Ven que empiezan a ver estas líneas donde se ve claramente el caos. Vean que si pusiera más puntos, si aumento el número de puntos, vean que esos espacios donde está el caos simplemente se ven más rellenos. Y por supuesto, entonces vean estos espaciecitos aquí donde no hay, donde se ve clarito. Estos espaciecitos aquí no hay caos. Pero vean que es lo interesante. Si hacemos un zoom en esos espacios, ¿verdad? En esos espacios muy chiquitos, ya van sospechando qué es lo que pasa. Vean, por ejemplo, en este debe estar ahí cercano a 3.63. Entonces, digamos que empezamos en 3.62. Ahí que se actualice. Entonces van viendo, este pedacito que queda aquí se parece al diagrama original. Entonces volvemos a ver la parte fractal que habíamos mencionado. Todavía no se ha actualizado 362, digamos que empieza. Puntos. Entonces ven, y aquí se actualizó 362 y vuelve a aparecer el mismo diagrama de bifurcaciones, ahí en pequeñito. Vean lo que le decía, a veces se da vuelta. Este de aquí sí es la misma dirección, pero este que se ve aquí está como invertido, ¿verdad? O este que se ve aquí está como invertido. Claramente ahí
Si fuera un poquito más rápido Digamos como y que actualizar los datos, ¿verdad? Podríamos hacer un zoom aquí para que vieran que este es idéntico al original, ¿verdad? Que es de alguna manera el efecto fractal. digamos como que cada fractal representa como la cantidad de posibilidades que está en un cierto número, en el F y X. Por eso es que en los espacios en blanco hacemos un poco caos. No, es nada más se vuelve a representar el mismo sistema. Igual, si yo me voy aquí, ven que aquí hay un pedacito donde no hay caos. Ajá. Si me voy aquí, este pedacito vuelve a representar este mismo diagrama. ¿Verdad? Y cada vez puedo hacer zoom y esto no para. ¿Lo ven? No tiene un paro. Entonces se pueden ir a los decimales que quieran, que van a seguir representando el caos. Les contaba, ¿verdad? De cómo identificar el caos. Eso nos puede interesar. Si queremos identificar el caos, vean que el caos lo vemos a través del exponente de Lyapunov. Este es un señor ruso que estuvo trabajando en esto. Y como les decía, básicamente mide la distancia entre dos puntos. Entonces, se le conoce como el coeficiente del promedio de crecimiento exponencial. Que se suele representar por una letra lambda, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n de la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1 del logaritmo de la derivada del f de xi entre dx. Y ese es el que llamamos el coeficiente de Lyapunov. Podemos verlo, ¿verdad? Aquí en la siguiente página tengo el coeficiente de Lyapunov para el mapa logístico. Si quieren observarlo. Entonces ven, este es el mismo diagrama de bifurcación y aquí abajo estoy graficando el coeficiente de Lyapunov. Entonces vean que en los momentos donde el coeficiente de Lyapunov se vuelve positivo en este caso, ¿verdad? Yo digo que hay caos. Entonces yo puedo identificar, según el coeficiente de Lyapunov, en qué momento tengo el caos. Aquí este está adimensional. Uno podría dividir entre 4. Uno sabe que el parámetro R va hasta 4. Entonces, por eso este llega hasta 1, porque está dibujado de forma adimensional. Entonces, es una forma de saber cuándo hay caos. Ven que también aquí hay estos pequeños momentos donde se vuelve negativo otra vez el coeficiente de Lyapunov y yo puedo saber que no hay caos. Entonces, a veces es una cuestión de tradición, a veces hay que tener cuidado. Hay referencias donde el coeficiente de Lyapunov lo ponen al revés, ¿verdad? Que llaman que cuando es negativo hay caos y cuando es positivo. Pero eso es simplemente pura tradición. Uno lo que quiere es que el coeficiente de Lyapunov sea alto y así determina uno cuánto caos hay, ¿verdad? Entre más alto sea el coeficiente de Lyapunov, hay más caos. Ya hay tecnologías más avanzadas para saber dónde hay más caos y dónde no. A eso se le llama la entropía de Kolmogorov-Sinaí.
que es algo que también podemos hacer. Pero eso es un poquito de la idea con el caos. Corrámoslo un segundo. Claro, entonces aquí usted puede hacer el zoom que usted quiera y va viendo cómo se ve el coeficiente de Lyapunov, ¿verdad? Todo eso le sirve como para graficar con cuidado, ¿verdad? Vean que aquí viene este espacio, entonces este espacio está con coeficientes de Lyapunov negativos en este caso. Entonces le sirve como una bonita medida de saber cuándo hay caos y cuándo no. Y eso es un poquito de la idea. Les cuento esto porque, ¿verdad? La idea de hablar esto en el curso es que ustedes se van a enfrentar en problemas de esta manera. Los problemas más interesantes son estos, ¿verdad? Los problemas caóticos. Vean que ahorita estamos viviendo lo del huracán, ¿verdad? Vean que el huracán tiene este tipo de problemas. Entonces usted tiene que aprovechar y saber cuándo el sistema tiene unas pequeñas ventanas de predicción para poder corregir la trayectoria del huracán, ¿verdad? Entonces se vuelve muy importante, no solo, ¿verdad? No solo algo como la atmósfera, que es un sistema caótico por excelencia. Hay un montón de sistemas en la física donde necesitamos de estas tecnologías, ¿verdad? Y eso es un poquito de lo que queríamos conversar de esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todos conmigo? Bueno. Entonces, si quieren, apagamos por aquí y hablamos de otro par de cositas. Como les digo, este documento yo se los comparto ahí donde está la tarea programada. Voy a volver por acá. Quiero avanzar un poquito al siguiente capítulo. Vean que ya esta parte no hay mucha problemas recomendados que les puedo dejar, pero vean que ya pueden sospechar su tarea programada, la número 2, va por aquí, ¿verdad? Que se diviertan un poquito con el caos. Ya esto es algo que no podemos hacer sin ayuda de computadoras, ¿verdad? Entonces ya cuando dejemos la segunda tarea programada, ahí queremos que ustedes se diviertan un poquito con esa parte. Ahorita lo que queremos hablar es un poquito de cálculo de variaciones. Entonces voy a recordar un par de cositas que ustedes ya deberían conocer, porque va a ser muy importante en lo que sigue, que tal vez vemos ya la otra clase. Entonces, a esta parte le llamo algunos métodos
en el cálculo de variaciones. Entonces, como les decía, ya ustedes pasaron por aquí. Para todo efecto práctico, uno puede decir que el cálculo de variaciones encuentra el camino no dado soluciones extremas. Esta visión es muy importante porque esta palabra camino va a ser muy importante cuando ustedes vayan avanzando en el conocimiento respecto a este tema. Entonces, por ahorita les va a parecer un poquito muy sacado del pelo, pero ya cuando ustedes lleven un curso de mecánica de posgrado, por ejemplo, ahí empiezan con esta idea de por qué este camino es muy importante. Entonces, no pierdan eso de vista, lo vamos a resaltar. Les recomiendo llevar el curso de posgrado. Ya les conté, ¿verdad?, que el profesor es mi profesor favorito. Entonces, por ahí se empieza el curso, ¿verdad? Porque este camino juega un papel tan importante. El desarrollo de cálculo de variaciones inicia con Newton mismo. Esto para el año 1686. Y fue extendido por los Bernoulli, por Johann y Jacob Bernoulli. En 1696. Y por último, nuestro amigo Euler, ¿verdad? En 1744. Entonces, es un trabajo de estos tres grupos muy importantes. Los Bernoulli, cuando ustedes escuchan hablar de la ecuación de Bernoulli y ese tipo de cosas, realmente ellos eran tres. Eran dos hermanos y el hijo de uno de ellos. Entonces, realmente los Bernoulli eran como una dinastía ahí interesante en las matemáticas. El problema como tal, el problema básico, es determinar la función yx tal que la integral j desde x1 hasta x2 de un funcional de y de x y' de x con x de x sea un extremo. Ese es el problema básico del cálculo de variaciones. ¿Qué quiere decir que sea un extremo, verdad? Que sea un máximo o un mínimo.
Entonces, la idea es encontrar la función y de x de tal manera que esto sea un máximo 1. Y ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Ustedes saben que lo que hacen es minimizar. Ustedes parten de una función y de alfa y de x, donde esto va a ser y de 0 de x más alfa de una neta de x. Y claro, si ustedes sustituyen en j, ustedes saben que necesitan que esto sea cierto. Debe ser igual a 0. Esto por Newton, ¿verdad? Eso es la idea de minimización de Newton. Entonces, ustedes lo que hacen es proponer esta forma de y la minimizan. De esta forma encuentran que el sistema es un extremo. Esto genera la condición necesaria. La condición necesaria, como ustedes ya la estudiaron, se le conoce como la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, que asegura que la derivada de f con respecto a y menos la derivada total de x de la derivada parcial de f con respecto a y prima debe ser igual a 0. Esta es una condición necesaria. ¿Verdad? Es una condición necesaria para que eso sea un extremo. Y realmente esto es como ustedes lo encuentran. Existe una segunda forma. Ustedes pueden replantear esto de otra forma. A eso se le conoce como la segunda forma de la ecuación de Euler. La segunda forma asegura que ahora la derivada parcial de f respecto a x menos la derivada total con respecto a x de f menos y' de la derivada parcial de f con respecto a y' debe ser igual a 0. Esta es otra forma de replantear la ecuación. Y claro, vean que esta se vuelve muy interesante cuando f no depende explícitamente de x. Entonces, es muy interesante para esos casos. Como esta se vuelve muy interesante cuando f no depende explícitamente de y. Es como la idea. Ustedes saben el caso de varias variables, ¿verdad? Para varias variables. Se cumple la misma ecuación. Simplemente que ahora le ponemos un índice i aquí. Donde nuestro funcional realmente es un funcional para todos estos.
parametrizados en X, ¿verdad? Voy a volver por acá. Después es probablemente que ustedes hayan estudiado las ecuaciones de Euler con condiciones auxiliares. Condiciones auxiliares. Eso es básicamente cuando hay restricciones en el sistema. Ustedes saben que eso nos lleva a lo que conocemos como los multiplicadores de Lagrange. La idea es que la restricción sería que nuestro G de Y con X cumpla de alguna manera una relación que lo hace que sea igual a 0. Entonces, hay una ecuación más. A esta ecuación, a este funcional, existe bajo la aparición de una ecuación adicional. Veamos para el caso de dos dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo que mi funcional va a ser un funcional de Y', Z, Z' y X. Pero se da el caso que tengo una función G que me relaciona a Y, a Z y es igual a 0. Vamos a ver, ¿verdad? En este mundo nos vamos a introducir, esto es muy importante para la mecánica, como siempre las escribimos igual a 0, ¿verdad? Aunque esas restricciones terminan, no tienen por qué ser igual a 0, siempre la vamos a reacomodar para que quede igual a 0, para aplicar de alguna manera más directa los multiplicadores de Lagrange. En ese caso, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada total en x de la derivada parcial de f con respecto a y prima más un lambda de x por la derivada parcial de g con respecto a y. Debe ser igual a 0, que la derivada parcial de f con respecto a z menos la derivada respecto a x de la derivada parcial con respecto a z' más lambda de x
por la derivada parcial de g con respecto a z. Es igual a 0. Y esta con el lambda de x como el multiplicador de Lagrange. Hasta aquí, ustedes deberían saber esto. Preguntas hasta acá. Demos un paso más. Hablemos de algo un poquito, es más notación que otra cosa, pero que eso tal vez ustedes sí no lo manejan, ¿verdad? Entonces, voy a borrar por acá. A esto le llamo la notación delta. Entonces, la notación delta es pensar que el delta de x es por definición la derivada parcial de x con respecto a alfa por un de alfa. Es pensar en ese objeto. Entonces la gracia está en que yo puedo ver el j que habíamos visto como esta cantidad, como dj con respecto a alfa de alfa igual a la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada en x de la derivada de f con respecto a y' de la derivada parcial de y con respecto a alfa de d alfa de x. Entonces, claro, nuestro delta j, puedo cambiar esto por delta j. Entonces, delta j es igual a la integral de x1 hasta x2 de la derivada de f con respecto a y menos la derivada total respecto a x de la derivada parcial de f respecto a y' por el delta y, ¿verdad? Esto que está aquí se vuelve el delta y esto es de x. Entonces podemos ver el caso de condiciones extremas, ¿verdad? A la luz de esto, vemos las condiciones extremas. Entonces, la condición extrema la idea es que yo voy a tener mi delta de j como simplemente el delta de la integral de x1
hasta x2 del funcional de y' en x de x. Ponlo aquí. Entonces, esto es lo mismo que decir que yo tengo un delta de j que va a ser la integral desde x1 hasta x2 del delta de f por el de x. Pero esto es lo mismo que la integral desde x1 hasta x2 de, abro paréntesis, ¿verdad? Voy a trabajar este delta de f. Ese va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, delta y, más la derivada parcial de f con respecto a y' por delta y' de x. Esa es mi, ¿verdad? Si yo distribuyo el delta dentro de lo que es f, termina de esta forma, ¿verdad? Por pura regla de la cadena. ¿Sí? Ah, pero vean qué interesante. Veamos a ver qué es este objeto. Porque vean que entonces yo lo que quiero es de poder sacar a factor común el delta y, para así tener esa forma y demostrarles a ustedes que con esta notación delta podemos solucionar el problema. Vean que delta y' es este objeto de esta forma. Pero vean que los operadores diferenciales son permutables. Entonces, este objeto es este objeto. Entonces, claro, si yo sustituyo acá, esto se ve como que delta j va a ser igual a la integral de x1 hasta x2 de la derivada parcial de f con respecto a y por el delta y más la derivada parcial de f con respecto a y' por este objeto. Por dx. Y ahora sí, esto que está aquí es una integración por partes. Entonces, integrando por partes el segundo término, obtengo que el delta j no es más que la integral de x1 hasta x2 de la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada total con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y por delta y de x, que es exactamente lo que ya habíamos visto. Y por supuesto, esto cumple la ecuación de Euler, porque yo necesito entonces que delta j sea un 0. Entonces, la única forma de que toda esta integral sea 0 es que lo de los paréntesis sea 0.
que esa es la relación de Euler que ustedes conocen. Preguntas. Entonces, yo sé que es un poquito pesado a cómo vamos hasta acá. Hasta acá todo esto lo deberían conocer. Hicimos esta cuestión de la notación delta, solo para que conozcan la notación delta, porque les va a aparecer por muchos lugares. Pero vean que no aporta nada más que reduce el cálculo, por decirlo de una manera. Pero ustedes podrían vivir toda su vida sin conocer que existe esta notación. Es mera notación. Pero cuando ustedes van avanzando en la física, les gusta utilizar esta notación. Entonces, es un poquito bueno que ustedes lo sepan. Entonces, estamos dejando como el camino claro. Vamos, tal vez, la siguiente clase, ¿verdad? La clase del lunes, ya a entrar cómo vamos a aplicar esto a la mecánica. Entonces, vean que es el objetivo que tenemos. Hasta aquí, hasta este momento, ya recorrimos toda la mecánica, ¿verdad? Hicimos todo este paseo por la mecánica, ya conocemos las cosas de la mecánica. Conocemos todo lo que ustedes vieron en Física 1, hablamos de ecuaciones diferenciales, que eso ustedes en Física 1 como que lo evaden un poquito. Después metimos teoría perturbativa, que eso sí es totalmente novedoso para ustedes. Y por último terminamos en caos. Esa es toda la mecánica. Ya aquí no hay nada más. ¿Verdad? Entonces uno podría terminar el curso aquí y mandarlos a ustedes para la casa. Es decir, ya, bueno, estamos todos contentos. Ya ustedes saben todo lo que hay que saber de mecánica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay varias cosas en juego. Ya ustedes están grandes, ustedes ya saben, ya ustedes les spoilearon la historia, ¿verdad? Ustedes saben que la mecánica tiene un problema. Yo ya les spoileé la historia también, yo les dije, hay un problema con los marcos de referencia no inerciales. ¿Verdad? Entonces, eso a Einstein le dolía en el hígado. Ahí duro le pegaban el hígado. También hay un par de detallillos, pero son detallillos. Entonces, necesitamos de alguna manera mejorar la mecánica. Y eso es lo que vamos a hacer en lo que queda del curso. Entonces, vamos a ser capaces ¿de qué? De resolver los mismos problemas, pero de aprender de la mecánica resolviendo los mismos problemas, para después aplicar la mecánica a problemas que no habíamos podido resolver. Y esa es la ventaja de lo que vamos a aprender ahora. Yo ya les conté al puro inicio del curso que hablamos de la palabra formalismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el lunes? Vamos a aprender un nuevo formalismo de la mecánica. Entonces, en este curso, básicamente solo dos formalismos estudiamos. Estudiamos el formalismo de Newton y el formalismo que aprendemos el lunes. Parte importante va a ser resolver los mismos problemas que ustedes ya resolvieron con este nuevo formalismo. Profe, ¿cuál es el formalismo que vamos a aprender? Ya se los mencioné aquí, ¿verdad? Ya hablamos de Lagrange, ¿verdad? Entonces, vamos a entrarnos al formalismo lagrangiano. Ya habíamos hecho el diagrama, ¿se acuerdan? Y históricamente fue el más cercano. ¿Cuál es el problema? Si yo les pregunto a ustedes qué problema tiene la mecánica, hasta el momento que ustedes han estudiado, todos, desde los estudiantes de Física 1 hasta los profesores más viejos, les van a decir, bueno, los vectores.
los vectores es una excelente forma de resolver el problema que tiene Newton. Pero habrá una forma de resolverlo sin usar vectores. ¿Lo ven? Hoy en día para ustedes, porque yo les he aquí instruido en la física, para ustedes los vectores son como naturales. Pero los vectores son antinaturales. Antes de Newton, nadie pensaba en vectores. Nadie se hacía esa pregunta. Entonces usted dice, ¿y qué pasa? Debe existir una forma de no usar vectores. Entonces, claro, ¿verdad? La forma técnica de hacer esto, ya hoy en día lo sabemos, en aquel tiempo no estaba tan claro. Usted lo que dice, mira, es que esos vectores realmente son tensores. Entonces, claro, existen tensores de grado 0, tensores de grado 1, que llamamos vectores, y tensores de grado 2, ¿verdad? Que de alguna manera todos son matrices. ¿Sí? Todos se pueden representar por matrices. Creo que Entonces, también hay sensores de rango 3, ¿verdad? Que esos sí son como volumétricos, ¿no? también, ¿verdad? Eso ustedes estudiaron en el método solo. El punto es ese, ¿verdad? Hay tensores de todos los tamaños. Entonces usted dice, mira, yo lo que tengo que hacer es de alguna manera agarrar estos tensores de rango 1 y volverlos tensores de rango 0, que son los famosos escalares. ¿Cómo se hace eso? Multiplicándolos entre sí, ¿no? Bueno, esa es una forma, una excelente forma. Estoy pensando como un vector columna y un vector fila o así. Ajá, perfecto. Entonces, Esa es la forma matemática como se hace. ¿Existe otra forma? multiplicándolos por un tensor covariante. Y se cancela. Bueno, eso es lo mismo que acabas de decir. Sí. Entonces, eso hoy en día sabemos que es la respuesta. En aquel momento no estaba tan claro, no se había trabajado tanto el análisis tensorial, entonces estaba ahí como en el aire cómo hacer eso, cómo volverlos escalares. Aquí se introduce la palabra espacio, ¿lo ven? Entonces usted empieza a pensar, mira, habrá un cambio de base que me logre que estos vectores se vuelvan escalares. ¿No? Entonces, empiezan los que siguieron en la mecánica, empiezan a pensar en la idea de espacio. Ah, mira, ¿será que en algún otro espacio lo que hizo Newton tiene otra forma? Una forma escalar. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Vean que lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a mencionar un par de veces, pero es importante que ustedes lo tengan claro. A partir de aquí lo que vamos a hacer es muy matemático. Por eso hicimos toda esta aclaración matemática ahorita en este ratito. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que nos metemos en un mal camino. Entonces, tienen que confiar en el proceso, ¿verdad? Yo les voy a enseñar cómo lo hizo Lagrange. Es muy matemático. Y les va a quedar el mismo sabor de boca que le queda a todos los estudiantes. Usted dice, ah, esto es matemáticas. Sí y no, ¿verdad? Ustedes saben que Newton, él, cuando inventa esto, no existía la física como tal. En ese momento se le llamaba filosofía natural, era un pedacito de la rama de la filosofía y era aplicar matemáticas a los estudios filosóficos. La palabra física viene del griego, de estos trabajos de Aristóteles. Hay algo que usted podría llamar física aristotélica, pero no era un compartimiento del conocimiento humano. Entonces no es raro lo que nos va a pasar ahorita. Lo que nos va a pasar ahorita es
Vamos a agarrar el trabajo de Newton, que cuando Newton lo hizo, para él esto era puras matemáticas. Entonces viene este señor Lagrange, que es un matemático muy importante. Y entonces él ve este problema y dice, yo voy a agarrar este montón de vectores y los voy a volver escalares. A como sea posible, ¿verdad? Básicamente el primer paso es meterle el tractor, ¿verdad? Usted le mete el tractor como pueda. Entonces, claro, el formalismo lagrangiano carece de significado físico, ¿verdad? Por decirlo de una manera, vean que este objeto, ¿qué significa la física? ¿Qué es este variacional? Y por supuesto, yo ya les conté la historia. Eso deja a la física ahí en un pequeño huequito. Y aquí se empieza a volver la física famosa. Empieza a crear el conocimiento en física. Y entonces tiene que aparecer nuestro amigo Hamilton a encontrarle significado físico a eso. Y eso es un poquito de lo que vamos a hacer. Entonces, si quieren, podemos quedar aquí por hoy y nos vemos el lunes. No,